siento en casa el día de hoy. En verdad, la hospitalidad de cada uno de ustedes me hace sentir muy bien. Me siento muy feliz de estar aquí. Le agradezco a mi tocayo. Hace un rato que tuvimos una reunión previa, muy pequeña, muy breve, pero llena de aprecio. Le hice saber y les hice saber a quienes nos acompañaron ahí que una vez que mi persona brinda una amistad, es para siempre. Además, hay que tener muy claro que los cargos públicos son prestados y tienen una vigencia. Y les comenté que habrá que apurarnos a todo lo que tenemos proyectado hacer porque el sexenio casi se acaba. Con esa prisa estamos trabajando en el Gobierno de México, en la Administración General de Aduanas. Les he comentado y es real, estamos trabajando 20 horas al día. Y estamos trabajando no solamente con mucha energía, con mucha vitalidad, con mucha potencia, porque el país así lo requiere. Tenemos el enorme ejemplo de un líder patriota y valiente, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que ustedes pueden compartir conmigo esa emoción y esa realidad que hacía muchísimos años, hacía varios sexenios, que no nos inspiraba un líder con dignidad para este país. Y hoy, propios y extraños lo están constatando. Y los servidores públicos del Gobierno de México no podemos hacerlo de distinta forma. Tenemos que actuar y tenemos que reaccionar a la enorme expectativa que se tiene de nosotros a nivel nacional y, por supuesto, en el papel que ahora estoy desempeñando a nivel internacional. Porque la Administración General de Aduanas, si bien es cierto que tiene una presencia nacional, el trasfondo de su actividad va mucho más allá de las fronteras de este país. Y nuestras fronteras son amplísimas. Nuestras fronteras no solamente es la frontera norte, tenemos los dos grandes litorales hacia el Pacífico y hacia el Atlántico, y por supuesto nuestra frontera sur, nuestras aduanas interiores, desafortunadamente subutilizadas. El 41% de la operación aduanera se da en la frontera norte, 945,000 millones de pesos recaudados en el último año. Es una cantidad extraordinaria, sin embargo la podemos duplicar. Si tenemos y si hacemos de esta nueva administración una administración no personalísima en el titular de la Administración General de Aduanas, sino absolutamente institucional. Y la única forma de fortalecer la institución es a través de acciones colectivas con todos los operadores del comercio exterior y de los usuarios del sistema aduanero nacional. Me recuerda esto a la historia de Westfalia, de aquella guerra que duró más de 30 años, conocida como la Guerra de Westfalia o la de los 30 años, que después de concluida esa desafortunada guerra en Europa, se llegó al Acuerdo de Paz de Westfalia, y eso dio origen a la creación del Estado, como lo conocemos, a la creación no solamente del Estado en la ciencia política como se conoce y se estudia, sino a la creación de las instituciones que el propio Estado dio origen. En el Estado mexicano, una de las instituciones de seguridad nacional, de seguridad interior, y que contribuye también, de alguna forma, a la seguridad pública, es la Administración General de Aduanas. El desaseo que se tuvo en el pasado también contribuye y ha contribuido a una desafortunada cifra que tenemos en nuestro país. Así como lo halagüeño son los números en dinero, lo desafortunado son 250,000 muertos y 60 millones de pobres en este país. Y esos 250,000 muertos se deben a un desaseo, a una omisión, por no haber utilizado un área estratégica de nuestro país
con tecnología, con modernización, pero principalmente por compromiso con nuestros conciudadanos. Imagínense ustedes si en nuestros sistemas de inteligencia, de identificación, de identidad, de sustancias, de mercancías ilícitas, hubieran funcionado, no hubieran pasado los miles de armas que hicieron de este país un panteón. Si hubiéramos podido tener en los años anteriores un sistema eficiente como el que ahora vamos a construir, porque eso quedó en el pasado y queremos bajar la cortina para siempre de una guerra inútil que lo único que aportó fue sangre. Así como lo fue esa guerra de Westfalia con el Tratado de Paz, así queremos inaugurar en nuestro país, con todas estas acciones, una plataforma jurídica que le dé a la Administración General de Aduanas una figura institucional distinta de alto nivel, de gran calado. Y esto tiene que ver con la adhesión real al convenio de Kioto revisado. ¿Por qué? Porque actualmente, si ustedes revisan el Diario Oficial de la Federación, sí existe una adhesión parcial, sin haber concluido el proceso legislativo y administrativo para poderse implementar. Fue una simulación y es una realidad. Y tenemos que empezar a reconocer los errores del pasado, que hoy son nuestros, para poder tomar medidas y resolverlos. Tenemos un problema serio de corrupción y lo tenemos que aceptar. Estamos desafortunadamente ahora, en el 2018, calificados por Transparencia Internacional como uno de los países más corruptos del mundo. Y ese nivel de percepción se hace en virtud de una serie de encuestas que se realizan a la población de cada uno de los países que se encuentra sujeto a esta revisión de Transparencia Internacional. Subimos del número 135 al número 138 de percepción de la corrupción, de 180 países, siendo el país más corrupto Somalia, con diferencias enormes respecto a nosotros, con guerra civil permanente, con una gran pobreza, con enorme desigualdad. Y no pueden subir más allá porque nada más se califican 180 países. Pero nosotros sí podríamos subir si seguimos en la misma tendencia. Pero también podemos bajar. Y ese es el gran reto que tenemos en esta administración, en una institución que ha sido considerada y desafortunadamente se le han hecho analogías a uno de los entes donde se practican los mayores actos de corrupción. Y en eso ha sido como hemos basado un primer esfuerzo creando un programa que denominamos Fuerza Anticorrupción, a través también del uso de las redes sociales, de la tecnología. Hicimos un acercamiento con la sociedad mexicana donde comenzamos a recibir todo tipo de noticias, en algunos casos desafortunadas. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, en Reynosa, Tamaulipas, de una persona que sustituyó un pedimento de una persona que intentaba pasar por nuestras aduanas sustituyendo un documento que decía que era material eléctrico. Al momento que se hizo la revisión por parte de otra de nuestras compañeras, se percatan que eran 1,400 cargadores de cuerno de chivo. Si no hubiera sido por esta campaña tan intensa que hicimos para fomentar la cultura de la denuncia y de la legalidad, y le decía yo a José Mario por la mañana acerca de la admiración que tengo por el código de ética que ellos presentaron el año pasado, que tiene que ver precisamente con todo esto. Formamos parte de lo que yo he denominado la gesta anticorrupción, que esa gesta anticorrupción tiene que ver con todos estos mecanismos al alcance de todos para poder denunciar actos de corrupción, pero que no se quede nada más en una denuncia, porque el otro gran paralelismo que nos mantiene congelados y que nos tiene con una muy mala percepción es la impunidad.
el ejercicio del Estado de Derecho. Y eso hoy lo estamos combatiendo a apenas 62 días, casi 62 días de gestión. Hemos encontrado a 7 personas con actos de corrupción y, como yo lo avisé desde los primeros días del inicio de mi gestión, no se queda en un procedimiento administrativo. Las 7 personas están vinculadas a proceso y hoy están sujetas a un juez penal, en algunos casos en materia local y en otros en materia federal. Una vez que suscribamos y estemos adheridos al convenio de Kioto, tendremos la posibilidad de ir viendo hacia arriba, olvidarnos de estas historias que los veo a todos muy atentos, que son muy interesantes, pero que no son agradables. Vamos a hablar ahora de cosas muy agradables, de todo el porvenir que nos espera. Cuando tengamos suscrito y adherido este convenio de Kioto, nos vamos a obligar a la transparencia, nos vamos a obligar a la tecnificación, a la modernización, a hablar el mismo idioma que el resto del mundo. Es decir, vamos a internacionalizar a México en el mundo del comercio exterior como lo merece nuestro país. De la mano con los principales actores del comercio exterior, que son ustedes. Nosotros como institución no podemos ir solos en esta nueva gesta que estamos inaugurando, que es la gesta por la internacionalización y la inclusión de México en el gran ámbito internacional desde estos instrumentos internacionales. A partir de ahí nos dará la oportunidad también, y que ahora tenemos un gran proyecto que nos presentan y que lo vamos a leer con mucha atención, el anteproyecto de la nueva ley aduanera, en el cual les he propuesto a algunos de los académicos que están aquí, que hagamos una ley magra, una ley eficiente, una ley ágil, que no vaya más allá de 150 artículos, y el resto de operación y de procedimientos a un reglamento también que pueda ser modificable en cualquier momento y no pasar por un proceso largo y tedioso ante el legislativo, que nos dé pie también a modificar las reglas del comercio exterior, que podamos también tener una novedad, que es la creación del Instituto Nacional de Capacitación Aduanera y de Comercio Exterior. Este es un tema muy ambicioso en la Administración General de Aduanas. Queremos que este Instituto Nacional tenga varios planteles en todo el país y que su sede sea Nuevo Laredo, Tamaulipas, por ser la aduana más importante de América Latina. Pero además tenemos mejores noticias que esta. Esta es buenísima. Pero como ahora estamos en la parte de noticias halagüeñas, queremos que la Administración General de Aduanas, como hace 22 años lo fue, no solamente pase a una mayoría de edad que ya la tiene, sino que se convierta en un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Hacienda directamente como un Servicio Nacional de Aduanas, porque así va a funcionar mejor, porque operativamente va a dar mejores resultados, porque va a tener mejor capacidad de recaudación en el estricto sentido del IVA de importación, por importación, no como un ente recaudador de IVA genérico. Nosotros no somos un ente de recaudador de IVA genérico, es una actividad absolutamente específica. Y además la aduana es un ente sui generis, realiza actividades de seguridad, ya hablaba seguridad nacional, seguridad interior y, por supuesto, contribuye a la seguridad pública. Es un ente de estrategia comercial y de recaudación. Hablábamos aquí, lo vimos en la presentación, aporta el 70% del IVA nacional, 945 mil millones de pesos. Además de ello, la aduana, con las facultades y atribuciones que hoy tiene, se convierte en un ente estratégico para el Estado mexicano
para detonar el desarrollo económico regional. Y con esto les quiero avisar y anunciar que el próximo 18 de marzo vamos a mostrarles a detalle el Plan Nacional Aduanero, Cuarta Transformación de México. Este plan nacional, regional también, va a integrar como prioridad la frontera norte del país, con diversos proyectos de infraestructura y modernización que, porque ustedes saben, estuve la semana anterior y ayer y antier en Nuevo Laredo, en Tijuana, ayer solamente en Nuevo Laredo, en Tijuana, en Monterrey, la semana anterior también estuve en Matamoros, en Reynosa, la próxima semana seguiré viajando a los 6 estados fronterizos de nuestro país con la frontera sur de los Estados Unidos para conocer los proyectos que ya tienen hace más de 15 años y que no han podido llevar a cabo por una falta de voluntad política, cuando ahí está la canasta de los huevos de oro para México. Esa es la forma de detonar la economía nacional, fomentando el comercio exterior. Así ha vivido la frontera norte y el norte del país. Y es una forma de contribuir realmente al desarrollo nacional. Y lo vamos a hacer, lo queremos hacer. Este plan nacional integra ya, como lo he mencionado, al resto de las aduanas, las 49 aduanas, reactivar las aduanas interiores, potenciar aduanas marítimas que hoy están abandonadas, que podrían ser de enorme potencial ante coyunturas sociales y políticas que pasan en el país. Por ejemplo, la semana pasada estuve de visita en Pantaco, y Pantaco hoy es un zombie. Gracias al bloqueo que se tiene en Yurécuaro y en La Piedad, Michoacán, que tienen detenidas miles de toneladas de mercancías, causando un quebranto irreparable a inversionistas y a importadores en nuestro país. Yo estoy a favor de la expresión popular, yo estoy a favor de la manifestación popular, por supuesto que sí. Pero es momento que las entidades federativas, y no pretendo meterme en un tema político, porque no es mi función, pero sí puedo opinar porque soy ciudadano y mexicano. Es momento que las entidades federativas tomen cartas en el asunto y resuelvan un problema que le afecta al país. No es responsabilidad del gobierno federal, en mi opinión, resolver todos los problemas de las entidades federativas, sobre todo cuando la educación se encuentra sujeta a un ente rector estatal. Y sobre todo afectando a terceros, que es el caso. Y es aquí otra discusión que abriríamos en su momento, de cuando se enfrentan derechos entre terceros, el derecho a la manifestación, y el derecho de tránsito, y el derecho de profesión. Es un zombie, Pantaco, una tristeza que esas instalaciones extraordinarias que fueron inauguradas en 1956, una de las principales aduanas del país, se encuentra completamente paralizada. Eso no nos puede ocurrir, por eso necesitamos opción B, C, D, y cuando lleguemos al Z, empecemos con los números, y al infinito y más allá. Como dice un filósofo. Por ejemplo, estaba yo pensando Acapulco, una cercanía de casi 4 horas por carretera. Es inaudito que no tengamos una infraestructura en Acapulco para el plan B, cuando se lleguen a bloquear las vías férreas, pero no hay infraestructura. Estuve la semana pasada en Dos Bocas, Tabasco, unas instalaciones extraordinarias, pero no tienen recinto fiscalizado. En la reunión a la cual acudí, en Dos Bocas, Tabasco, hay un enorme potencial. Ustedes saben que es uno de los productores del estado de Tabasco, de los grandes productores de plátano y de cacao. Sin embargo, tienen que llevar sus mercancías a Coatzacoalcos, porque solo allá existe la infraestructura para recibir esas mercancías. Bueno, pues solamente es cosa de platicar, tener nuevas amistades, juntarlos, presentarlos, y hoy se tiene
un terreno de 80 hectáreas para la primera vez en la historia de Tabasco que se pueda construir un recinto fiscalizado. Es inaudito que no se hubiera hecho antes, pero ahora se va a hacer. Son de esas acciones que no se hacen a través de un escritorio, sentado y esperando que las cosas caigan del cielo. Muchas otras cosas caen del cielo, pero hay que ir por ellas. Hay que salir, hay que quitarse el miedo. Y los servidores públicos de la Cuarta Transformación estamos con esa intención de salir a la calle, de conocer la vía pública, porque había muchos servidores públicos que no sabían que se podía caminar también, que existía la vía pública, no solamente las camionetotas, y que podían ir y hablar con empresarios, invitarlos a invertir, hacer negocio en nuestro país, hacerles ver que México tiene hambre de crecimiento, que los mexicanos somos muy trabajadores, que los mexicanos estamos hechos de una madera única y que los mexicanos somos los mexicanos trabajadores y honestos en su gran mayoría, y que esos índices de la corrupción son penosos, pero no nos integran a todos, por fortuna, es una minoría, es una percepción, y esa percepción es la que tenemos que cambiar. Y vamos a comenzar en la Administración General de Aduanas cambiando esa percepción. Inaudito también que hace más de 20 años a nuestro personal no le proporcionaban un uniforme. ¿Cómo vamos a arraigarlos a la institución, a tener ese espíritu de cuerpo en una institución pública tan importante como las aduanas? Inaudito, inaudito también. Bueno, pues también en ese día que presentaremos este plan nacional, vamos a presentar la nueva imagen institucional de las aduanas y los nuevos uniformes. Así de rápido vamos, porque casi se acaba el sexenio. Así de rápido. Es un uniforme extraordinario que tiene un dispositivo electrónico, gracias, que tiene un dispositivo electrónico donde podemos ubicar en tiempo real en dónde se encuentra cada uno de nuestros compañeros. Vamos a construir stand de tiro en cada una de las 49 aduanas para que el personal sea no solamente personal revisor, sino un personal operativo. Es el primer frente de infantería que necesitamos tener en nuestro país. Es el primer servidor público que ven desde el extranjero al pasar un aeropuerto, un puerto marítimo, una carretera, una frontera, y hoy no tienen identidad. Y queremos recuperar esa identidad. Es parte del fortalecimiento del prestigio de la institución, de la dignidad de los trabajadores de las aduanas de México y, por supuesto, de la dignidad de nuestro país. Yo agradezco muchísimo la atención de todos ustedes y quiero cerrar esta participación señalándoles que la Cuarta Transformación llegó a las aduanas de México. Muchas gracias.